Cuando reflexiono sobre las carreras en las MMA, hay historias que se graban a fuego en la memoria colectiva, no solo por la grandeza, sino por la cruda realidad de la expectativa desmedida. Permítanme compartirles una de esas historias, la de Zach Northcutt, un joven que prometía ser el futuro, un verdadero prodigio. Él lo tenía todo: la velocidad de un rayo, una habilidad innata que deslumbraba y un carisma que, les aseguro, podía iluminar cualquier arena con solo aparecer. Cuando apenas había cumplido los 19 años, ya era una auténtica superestrella de la UFC, y yo, como muchos en el mundo de los deportes de combate, lo veía como el inminente sucesor de la realeza del deporte. Los fans, los patrocinadores más grandes, los medios de comunicación, todos querían un pedazo de Super Sage. Había una vorágine de entusiasmo a su alrededor, una fe ciega en su ascenso imparable. Pero este es el mundo de las MMA, el deporte más brutal, donde la realidad puede golpear, y golpea muy fuerte, más allá de cualquier expectativa o puño lanzado. Y Zach lo aprendió de la manera más dura, de una forma que dejó una cicatriz, con un impacto que literalmente le destrozó los huesos del rostro. ¿Qué fue lo que salió tan terriblemente mal? ¿Cómo se desvaneció un futuro tan brillante que todos dábamos por sentado? Permítanme llevarlos a través de esta fascinante y a veces dolorosa narrativa de ascenso, caída y la búsqueda incansable de la redención. Los inicios de un prodigio. Para entender a Zach Northcutt, debemos regresar a su infancia en Katy, Texas. Nació como Zach Monroe Northcutt, un nombre que resonaba con la promesa. Su padre, Mark Northcutt, un culturista apasionado por las artes marciales, fue su mentor y sargento instructor, forjando a un competidor desde la cuna. Mientras otros niños jugaban Sage, desde los 4 años aprendía karate con disciplina. A los 9 ya dominaba la escena competitiva, acumulando 11 campeonatos mundiales en karate deportivo. Su dedicación era irreal y lo diferenciaba. No era solo su habilidad, sino su carisma y energía magnética lo que lo hacía destacar. La ética de trabajo que desarrolló fue innegable. Cuando hizo la transición a las MMA, ya era un fenómeno. Pero este deporte es una bestia diferente, y su verdadero viaje apenas comenzaba. Ascenso en la UFC, Fight, éxito y la primera fisura. En 2015, con 19 años e invicto en MMA, Zach ya captaba todas las miradas. El momento clave llegó cuando Dana White lo vio en Looking for a Fight. Dana no solo vio a un peleador, vio a una estrella, llamándolo el futuro de las MMA. La UFC se movilizó y en octubre de 2015, Sage debutó en UFC 192 en Houston. La presión era inmensa, pero él cumplió. Desmanteló a Francisco Trevino con un TKO en el primer asalto. La victoria fue una declaración. Su carrera despegó, convirtiéndose en un ícono promocional, atrayendo fans y patrocinadores. Pero bajo esa superficie brillante comenzaban a vislumbrarse grietas. Su golpeo era fenomenal, pero en MMA un peleador debe ser completo. El agarre de Zach era un trabajo en progreso. La primera prueba llegó en enero de 2016 contra Bryan Barberena. Sage comenzó fuerte, pero en el segundo asalto, Barberena lo controló en el suelo y lo sometió con un triángulo de brazo. Fue la primera derrota de Zach. El mundo de las MMA reaccionó. Se señalaron las deficiencias en su juego de suelo y se debatió si la UFC lo había acelerado demasiado. Para Sage, fue una llamada de atención humillante. Pese a ello, mantuvo su optimismo, prometiendo regresar más fuerte. Sin embargo, en MMA, el tiempo no espera, se exigen respuestas inmediatas, decepción y un nuevo comienzo en One Championship. Más tarde ese año, Zach enfrentó a Mickey Gall, una estrella en ascenso. Gall, especialista en Jiu-Jitsu, ejecutó su plan: buscar derribos. Zach volvió a ser superado en el suelo. La narrativa se afianzó. Quizás no estaba listo para ese nivel, o la UFC lo había presionado. Incluso Dana White moderó sus elogios. Zach no dejó que la negatividad lo detuviera. Siguió entrenando y sonriendo, convencido de que sus mejores días estaban por venir. Pero la percepción lo es todo en MMA.
y la duda de los fans dificulta el regreso. Para 2018, la etapa de Sage en la UFC llegó a su fin. La organización no le ofreció un nuevo contrato. Fue una decisión mutua. La UFC quería peleadores de élite consistente y Sage buscaba un nuevo comienzo sin la presión constante de ser la próxima gran cosa. Así llegó ONE Championship, la promoción de MMA más grande de Asia, conocida por su énfasis en el respeto y los valores marciales. La One Champions le dio una oportunidad para expandirse al mercado occidental. Le ofrecieron un contrato multimillonario, posicionándolo como una de sus estrellas principales. Para Sage fue un sueño hecho realidad. Se mudó a Singapur y se unió a Evolve MMA, un gimnasio de élite. Allí entrenó con intensidad, enfocándose en sus debilidades y creciendo sin el escrutinio constante. Sin embargo, la presión de demostrar que aún pertenecía a la élite era inmensa. La prueba más dura, un golpe devastador y el largo camino de regreso. El 17 de mayo de 2019, Sage debutó en la One Champions, pasando a enfrentar a su oponente, Cosmo Alexandre, un kickboxer brasileño de 1.88, con más de 70 victorias y múltiples títulos mundiales en Muay Thai. Era un peleador experimentado y peligroso. Los analistas lo advirtieron. Sage era joven, con poca experiencia de Muay Thai de élite, y Cosmo era un campeón. La pelea fue brutalmente rápida. Sage intentó crear distancia, pero Cosmo lo acorraló. A los 29 segundos del primer asalto, Cosmo conectó un derechazo devastador, enviando a Sage al suelo. La multitud enmudeció. El debut soñado terminó en tragedia. La derrota fue solo el comienzo de sus problemas. El golpe le destrozó la cara. 8 fracturas faciales que requirieron una cirugía de 9 horas para insertar placas de titanio. La recuperación fue larga, dolorosa e incierta. No era solo un revés en su carrera, sino un momento que alteraba su vida. Los meses siguientes fueron los más desafiantes. La recuperación física fue una tortura. El dolor era constante y la alimentación se limitó a líquidos. Pero el costo mental fue aún mayor. Sage, conocido por su optimismo, se enfrentó a dudas y miedos. La lesión le recordó los riesgos de las MMA. ¿Volvería a pelear? ¿Sería el mismo? La posibilidad de no regresar era aterradora. Durante semanas, Sage desapareció. Los fans especularon con su retiro, pero él, en silencio, trabajaba incansablemente. Su padre, Mark, fue su ancla emocional, recordándole por qué había comenzado. Paso a paso, Sage se reconstruyó. Comenzó con lo básico, recuperando la movilidad facial y volviendo a entrenar ligeramente. Era frustrante, pero él mantuvo su positividad. Estoy agradecido de estar vivo y sano, y esto es solo otro desafío. Poco a poco, el viejo Sage resurgió. Videos en redes sociales lo mostraron golpeando pads con fluidez y los fans se volcaron en su apoyo. A finales de 2020, Sage volvió al entrenamiento completo. Se enfocó en sus puntos débiles, especialmente el agarre, entrenando con los mejores jiu-jitsukas para convertirlo en una fortaleza. Pero el mayor obstáculo era el miedo a volver a la jaula, el temor a sufrir otro KO devastador. Él sabía que debía enfrentarlo. El regreso y el futuro de Super Sage. Mientras Sage se recuperaba, el mundo de las MMA seguía avanzando con nuevos talentos y rivalidades. Las divisiones de peso ligero y welter en la UFC y la One Champions estaban repletas. El tiempo corría para Sage. Los críticos cuestionaban su futuro, pero él ignoraba el ruido, concentrándose en ser la mejor versión de sí mismo. En 2021, los rumores de su regreso crecieron. Publicaba más videos de entrenamiento, mostrando su progreso en el agarre. Los fans estaban emocionados, llenando sus comentarios con mensajes de apoyo. La pregunta era, ¿cuándo regresaría y cómo se desempeñaría? Las apuestas eran altísimas. Él mismo lo dijo. No, en realidad no. Sabes, después de mi pelea, incluso justo después, al día siguiente, yo ya estaba planeando volver. Si tomó un tiempo, solo estuve sanando, así que eso tomó un poco de tiempo, sin duda. Y llegó el momento.
Sage regresó al octágono contra el pakistaní Ahmed Mujtaba en ONEFC. Sorprendentemente, ganó con una sumisión de heel hook en el primer asalto. Mi lucha ha mejorado mucho, dijo. Ahora me siento un peleador completo. ¿Es esta la versión nueva y mejorada de Sage? Solo el tiempo lo dirá. Aunque ha peleado solo 2 veces desde 2019, muchos olvidan que Sage tiene solo 28 años, recién entrando en el mejor momento de su carrera. La historia de Sage Northcutt no es solo de talento y adversidad, sino de una asombrosa resiliencia. ¿Qué creen que depara el futuro para Super Sage? Yo, por mi parte, seguiré observando.